lo lógico sería, o por lo menos para mí sería lo lógico, el que hubiera una pieza sobre Pedro Sánchez explicando por qué de repente el 8 de septiembre sale en tromba a justificar algo que no forma parte de su visión moral del mundo. Yo no le conozco a Pedro Sánchez ningún tipo de fibra moral sobre esta cuestión, ni sobre ninguna. Danos un año más, Sánchez, danos un año más, porque sin ti no hay teatro, ni hay circo ni relato. Danos un año más, piedras de papel, agendas danos un año más, corresponsales bruselinos. danos un año más, Confrontado. danos un año más. Nada más. Lo que nosotros hemos visto en España no es tanto una preocupación social efervescente por el tema de Gaza como una operación Potemkin basada en reventar la vuelta. El elemento noticiable, ¿vale?, de reventar la vuelta, o sea, cualquier persona que hubiera reventado la vuelta hubiera ocupado de manera muy fuerte el stream de noticias, ¿no? Además, hubo 22 policías heridos, se hizo con la propia colaboración del gobierno, se hace como mecanismo. O sea, Gaza tiene muchas derivadas internas de política interna, que lo intentaba explicar ayer en la tertulia de llamas de Es Radio. Yo hablo de Gaza no porque lo de Gaza me interese tantísimo ni porque me parezca tan relevante en términos de información política, sino porque me sirve para hablar del flujo de noticias y de la competición interna dentro de la izquierda. Pero no es verdad. No hay, fuera de los turras oficiales y de los ámbitos neuróticos de Twitter y demás, no hay esa ola. O sea, el PSOE tiende a hacer este tipo de maniobras de generación de estados de emoción alterados en la audiencia con la ayuda de los medios y de las narrativas, ¿no? Lo cierto es que no está pasando nada. Bueno, no está pasando nada. Está pasando lo que está pasando, que es que el PSOE está asediado por los casos de corrupción y utiliza lo de Gaza, pero digo que se reconoce implícitamente en el abierto, en la tertulia de la SER, se reconoce implícitamente. Y eso es lo extraordinariamente curioso del tema, que no hay ni siquiera una negación de lo que se está intentando conseguir. O sea, es decir, sí, esto es una generación de una narrativa y claro, la oposición quiere que hablemos de otros temas, pero nosotros vamos a seguir hablando de esto porque es lo que quiere el gobierno. Eso es lo paradójico. O sea, lo paradójico es que no hay una demanda social, o sea, hay una encuesta del 82% de no sé qué, y luego está el tema de lo terminológico, ¿no? Hay que decir genocidio, hay que decir genocidio, hay que decir genocidio, ¿no? Entonces, al final, la gran pregunta es, oye, pero ¿tú estás informando a la gente de lo que está pasando en el país? ¿Tú te puedes autodefinir como un medio de comunicación con línea editorial, que nadie duda que un medio pueda tener línea editorial? Pero es que yo os digo que de la hora y media del abierto de Hoy por Hoy en Cadena SER, o sea, no se cambia de noticia hasta las 9:40. Que entonces se toca, a ver si os lo consigo poner, o sea, espero que no me lo... Pero es que es muy heavy. O sea, ¿dónde está esto? A ver, a ver si os lo... A ver si... Es que, fijaros, voy a intentar ponerlo, a ver si consigo... No sé si me lo van a tirar abajo, pero vamos a verlo. Oye, ¿todo bien vosotros? ¿Todo bien el fin de semana? Oye, lo primero, buenos días. Lo primero, buenos días. Que no he dado ni los buenos días. Mira, decirme, ¿dónde era donde me decíais que se podía ver el tema de los ajustes para la configuración del volumen del navegador? ¿Puede ser? No me acuerdo dónde era. Que me decíais que se oía bajito el... Bueno, yo lo voy a poner aquí y me decís si se oye o no se oye, ¿vale? Al que ven atrapado en el discurso pro-israelí de Ayuso o de Aznar.
Sí, este año el presidente del gobierno va a compartir con el rey la agenda de la cumbre. De hecho, será Felipe VI quien intervenga ante la Asamblea General, porque se cumplen 70 años. Estos son las 9:15, ¿eh? No sé si lo veis aquí a la derecha. A las 9, o sea, digo, llevan desde las 8:30 gaza, 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 gaza. Y ahora ya, cuando ya estamos a las 9:15, quedan 15 minutos. A partir de las 9:30, la radio ya cambia y se vuelve, y ya lo sabéis que a partir de las 10:30 ya empieza como más magazine y demás, ¿no? Desde la incorporación de España a esa organización. La cumbre se celebra en un momento clave, con Israel intensificando la ofensiva sobre Gaza y la comunidad internacional debatiendo 2 años después cómo reaccionar. Por eso la Moncloa cree que es importante lo que va a ocurrir hoy. Ninguna lectura de que esto se esté realizando en otoño de 2025, ninguna lectura de por qué los ministros y el presidente han cambiado súbitamente de posición a la vuelta del verano, nada, ¿vale? En esa conferencia de los dos. Pero que un oyente de la SER, a esta altura, un oyente de la SER a esta altura, si ha conectado desde las 7:30, lleva casi 2 horas de turra sobre Gaza, ¿eh? Casi 2 horas. 2 estados en la que varios países, entre ellos Francia o Reino Unido, van a dar el paso de reconocer al Estado palestino. Eso confía el gobierno en que aumente la presión sobre el primer ministro israelí y sienta cierto aislamiento internacional. O sea, el gobierno de España, yo no sé si lo sabéis, se está negociando la PAC, pero esto lo entendemos. Se está negociando la PAC en Europa. Nos van a recortar las ayudas a los agricultores. O sea, la PAC que viene y que se está negociando ahora, mientras nuestro gobierno está haciendo el mongolo con Gaza por cuestiones de política interna, se está negociando la PAC ahora y nos van a pegar un recorte nacional que no es tal, mientras que Estados Unidos mantenga su apoyo incondicional a Netanyahu. Una movilización internacional que Sánchez cree que va a tener efectos también sobre el tablero. Que Sánchez cree que va a tener efectos sobre el tablero. O sea, esto y un poco el chiste de los tenemos rodeados. Pero tío, pero ¿quién coño eres? O sea, pero ¿qué estás? O sea, y sobre todo, ¿qué manera absurda de pensar la realidad de política internacional es esta? No, los tenemos rodeados. Tengo yo a Israel y a Estados Unidos donde doméstico y que va a obligar a los partidos como el PP a definirse. Ayer el presidente del gobierno... Y vamos a obligar a la oposición a definirse. Criticaba que el rumbo de Feijóo en este asunto se lo marquen Aznar y Díaz Ayuso. Bueno, pues yo le digo al señor Aznar con toda humildad que de él no esperamos ninguna lección. Lo que esperamos son disculpas. Disculpas por su guerra de Irak, disculpas por su mentira con la guerra de Irak y también con el 11 de marzo. 20 años. O sea, es todo mitología de izquierdas, discurso resistencialista. Claro, y tú dices, no, estamos ganando, ¿no? Esto lo decía ayer, sí lo diré, hombre, lo decía ayer Jacobson, Little Jacob. Decía, oye, pero ¿por qué este hombre, o sea, por qué todos los periodistas leen el trasunto de lo de Gaza como una gran recuperación del gobierno? Claro, porque siempre lo leen de la misma manera. O sea, no, digo, si vosotros veis cómo lee normalmente una persona, vamos a decirlo así, del ámbito de la política gubernamental, ¿vale? Lo que podréis observar, de manera bastante habitual, es que lo que les es muy relevante comunicar constantemente es que cambio de game changer, cambio de paradigma. O sea, porque es esa, con la Carta a la Ciudadanía, la DANA, los incendios, siempre es esa presentación del argumento. El hecho es que no está pasando nada y uno siempre tiene, porque al final somos adictos a esas emociones y yo creo que Sánchez es la cosa que más reconoce, entender bien cómo funciona esa adicción a las emociones, cómo constantemente está
proyectando escenarios de los que es esos muñecos, ¿no? De los que hablábamos constantemente. Claro, la cuestión es que a veces los muñecos, pues los incendios, pues chico, está pasando, ¿no? Lo de Gaza, el año de Franco, siempre, todo es, o sea, todo es esa especie de hacerle oposición a la oposición y estar constantemente exigiéndole a los suyos que no le pidan cuentas, ¿vale? Hoy me veis un poquito más serio porque lo de hoy me ha parecido un poquito chungo, porque involucra, o sea, porque el nivel de cinismo para hacerlo cuando hay una noticia que es real, que ha dado el país también, ¿sabes? Y que no dejen entrar en la escaleta. Estamos en el 9-18, ¿eh? Estamos en el 9-18. O sea, mira, me habéis estado tocando los cojones con la violencia de género desde hace 10 años, ¿vale? Y ahora resulta que hay un problema de seguridad que afecta a mujeres que sufren violencia de género con unas pulseras que son responsabilidad de la administración, donde ha habido una denuncia recurrente durante varios años de problemas de seguridad y resulta que no, que hay que atender que hay que atender los requisitos de comunicación del señorito. Chico, no sé. No sé, digo, o sea, es que le roban a uno la confianza en absolutamente todo. En el PSOE creen que Feijóo está haciendo equilibrios imposibles para distanciarse de la masacre que está cometiendo Netanyahu sin contradecir el discurso del expresidente del gobierno o de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La semana de alto nivel. La narrativa o sea, para los que no controléis un poco la postura de Sánchez, siempre, o sea, Sánchez ha sido siempre un candidato muy poco querido, muy poco votado. Es el presidente del gobierno menos querido y el candidato de la izquierda menos querido de la historia de este país. De largo, de largo. Eso él lo sabe. Es decir, eso él siempre lo ha sabido. Él lo que es la posibilidad para un buen montón de gente de acceder al poder. Pero nunca plantea ser un líder carismático, amado o en positivo o constructivo. Su tesis, su posición estratégica siempre es la destrucción de la alternativa. Entonces, todos sus escenarios estratégicos siempre pasan por generarle una guerra civil a la oposición, ¿vale? Es su manera de pensar la realidad es esa. No es competir, es destruir al rival. Entonces, yo igual, no es competir por virtud, no sé si me explico. No es yo voy a ser el mejor candidato para los españoles, no. Yo voy a ser un candidato de mierda, pero voy a joder y voy a destruir al de enfrente. Entonces, las narrativas que siempre se circulan por parte del gabinete de presidencia y Semillas y compañía, por parte de, bueno, Diego Rubio, los semillanos y toda esta gente, es que se está dando un golpe de Estado en el PP, que hay conflictos internos en el PP, que el PP está a leches. Entonces vamos a darle aquí al nivel aquí en Nueva York, va a servir al jefe del Ejecutivo para seguir confrontando además con todo lo que representa políticamente Trump. Sánchez tiene previsto reunirse con representantes de la Universidad de Columbia, foco de las protestas contra la política migratoria del presidente de Estados Unidos. Guille, gracias. Hasta luego, Pues gracias. le sigue costando. 9 y 19, ¿eh? Os recuerdo que un tío que ya ha estado escuchando 2 horas la SER, lleva 1 hora y 50 minutos escuchando sobre Gaza, ¿vale? Y atentos porque a mí esto es lo que más me llamó la atención, que es ahora, pues lo veis, ¿no? Pasa Guillermo Lerma y ahora viene David Junquera. Partido Popular definirse en el tema. Los periodistas sabéis que escogen, o sea, que tienen que hacer seguimiento a los temas, ¿no? Pues tú te especializas en el Congreso, tú te especializas en seguir a este, tú te especializas en seguir a aquel, ¿no? De Gaza, porque la dirección intenta moderar algo su discurso, la dirección de Génova, pero tiene que lidiar con las posiciones pro-israelíes de Ayuso o del expresidente José María Aznar. Bueno, hay unos problemas de la Virgen, porque unos problemas de la Virgen. Está el PP a punto de explotar. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Y lo que pretenden hacer es sacar otros temas para desviar el foco. Lo que pretenden hacer es sacar otros temas para desviar el foco del único tema que existe a día de hoy en España, que es Gaza, Excalibur, no a la guerra,
los incendios. O sea, el oyente de la SER hoy ha comido Gaza, o sea, lleva 2 horas de comer Gaza, son las 9:19, quedan 10 minutos para que entre al curro, porque normalmente escucha la SER entre las 7:30 y las 9:30. Quedan 10 minutos para informarle de otros temas. Poco uno de ellos, y después hablaremos en el abierto, el fallo de las pulseras telemáticas, pero a su... Luego, si eso ya hablaremos de lo del fallo de las pulseras telemáticas. Pero luego, no me vaya a decir a mí alguien que no soy yo una líder feminista en medios de comunicación, que estoy ignorando un fallo de seguridad en violencia de género. Asumen que el debate va a seguir siendo internacional, que están atrapados ahí. En el PP asumen, están muertos. O sea, están a punto de pedir el harakiri. No paran, o sea... Lo reconocen algunos cargos. El PP sigue a la espera, pues, de algún cachito de sumario, de algún informe de la UCO que cambie el rumbo del viento informativo. Asumen en Génova que Pedro Sánchez vuelve a gobernar la agenda tras el golpe de timón que sufrió. Asumen en Génova que Pedro Sánchez vuelve a controlar la agenda. Es un nivel de aislamiento mental de lo que está pasando en el... O sea, digo, no sé si sabéis, lo hablamos la semana pasada. Los audios de Koldo se han demostrado verdaderos. Ábalos visitó a Koldo y ahora no sabemos si ha visitado a Santos Cerdá en prisión. El hermano del presidente, digo... Sufrió a principios del verano cuando Santos Cerdán empezó su estancia en Soto del Real. Los populares querrían hablar de corrupción, de los fallos de las pulseras para maltratadores, pero son conscientes de que se avecina otra semana en la que casi todo el metraje de la discusión pública... Se avecina otra semana, es decir, está hablando el lunes, David Junquera está diciendo, no, y esta semana vamos a estar Gaza que te gaza. Será para Gaza. Con Sánchez y el rey en Nueva York quedará poco margen para hablar de otras cosas y el PP, al menos... Como dice Tasti, nos están avisando. En realidad suena más a amenaza. A todo Gaza. Digo, pero creo que están al tanto de las cosas que pasan en la actualidad. No se dan cuenta de que los países bálticos y guiados por Polonia están realmente marcando el futuro de Europa. Chicos, yo no sé, yo eso me pierdo. Pero digo, que estamos en 2025, que la PAC se está negociando, que el mundo está sucediendo y que tú te estás metiendo en una... O sea, digo, y además que existen 17 esferas de opinión autonómicas, que esto es una cosa de M30. O sea, que es un nivel de... No, o sea, esto... O sea, aquí vais a quedar fartucos de Gaza. Oye, menos el Nacional, piensa capear el temporal abonado a la tesis de Feijóo y sin entrar en las de Aznar o Ayuso. En las últimas horas, Juan Bravo ha hablado en estos términos del... Bueno, y ahora lo que hacen es, cogen una declaración, esto es muy típico, ¿no? Coges una declaración para intentar que una persona... Ahora mismo la idea es conseguir, o sea, el pulso, hipotéticamente, que a mí me parece... ¿Qué cojones me va a parecer un pulso? Pero bueno, la idea es... No. El PP tiene que decir genocidio. Tiene que decir genocidio. Genocidio. Yo pienso, pero ¿le importa a alguien? Digo, ¿de verdad le importa a alguien esto? ¿A vosotros os importa? Os pregunto, ¿a vosotros os importa? A mí no. Digo, me parece una pijada. Y además es que, pero digo, más allá de lo que me parezca a mí, es que no creo que mueva un voto. O sea, claro, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes la televisión española, la alta rotación, bueno... Reconocimiento del Estado palestino. Está bien hacer la declaración del Estado, pero ahora mismo no vale con declaraciones. Tiene que haber hechos y acciones que permitan parar esos enfrentamientos, parar las muertes de civiles inocentes y a partir de ahí reconstruir, como usted bien dice, que es la existencia de dos estados que puedan vivir en paz. Dice Bravo algo llamativo, que no está mal lo de reconocer a Palestina, pero que esto... Pero no hizo ya el reconocimiento España del Estado palestino. Esto hay que pararlo, en referencia a la matanza de civiles en Gaza. Lo que también querría parar el PP es la actual inercia de los programas informativos. Este martes los populares van a hacer un acto. Lo que querría parar el PP es la inercia de los programas informativos que somos nosotros. Yo no sé si, claro, yo me veo por podcast Alsina. O sea, de la SER me interesa mucho la escaleta y demás. Pero luego, oye, me pongo Alsina, 3 noticias para empezar el día. Pum, pum, pum. O sea, digo, hay un mundo ahí fuera del mundo de la SER y de televisión española que está dando vueltas en otras cosas. Te dices, tío, es que no me parece realista.
en el Senado para hablar de igualdad y atizar al ministerio por las pulseras defectuosas. El miércoles van a tratar de cercar a la ministra en el Congreso. El fin de semana, en el retiro de varones previsto en Murcia, Génova desvelará alguna de sus propuestas en materia de inmigración. Quieren en el PP cambiar el pulso de la actualidad y que Sánchez, dicen, deje de escapar de sus miserias nacionales tirando la bomba de humo de la política internacional. Pero asumen que de momento discutir de otra cosa es casi una misión imposible. Junquera. Discutir de otra cosa es una misión imposible. Discutir de otra cosa que no sea Gaza es una misión imposible. O sea, es un nivel de control narrativo de la realidad que te acerca bastante a la desinformación. Yo no sé si tenéis esa percepción, pero o sea, es muy difícil informarte por la realidad si a las 9:21 llevas 1 hora y 51 minutos escuchando todo lo posible hablar única y exclusivamente sobre Gaza. Alsina ha abierto a las 8 con lo de las pulseras porque es fascista, claro. Gracias. Gracias. Intenta, Cristina, desviar el foco el Partido Popular con otros asuntos que están también en la actualidad. De hecho, ¿intenta desviar el foco la oposición? Es que, o sea, pero tíos, que estamos a lunes, que esta polémica se está alimentando de manera artificial por los intereses de Pedro Sánchez, única y exclusivamente, y del gabinete de presidencia. ¿Qué cojones desviar el foco? Es que de alguno de ellos hablaremos después, pero claro, es que el gran asunto es Gaza y el PP ahí tiene un problema. El gran asunto es Gaza y el PP ahí tiene un problema. Y ojo, cuidado, porque yo os prometo que no iba a empezar así, ni iba a empezar a hacer esta especie de disección. Pero es que vais a flipar, porque ahora empieza la ronda de interpretaciones del abierto. Problema. Sin duda ha sido un acierto por parte de Moncloa arrancar el curso político con el asunto de Gaza el lunes 8, cuando el presidente... Sin duda fue un acierto político empezar el lunes 8 con el asunto de Gaza. Ah, vale, que esto no va de niñinos, ¿no? O sea, yo pocas veces he visto un reconocimiento más explícito a que los niños importan exactamente igual. O sea, importan exactamente lo mismo que las mujeres maltratadas. Te importan en tanto en cuanto se las puedas echar a la cara a tu rival. Es eso. Y ahora, dice la soberana Gana, es todo demasiado meta. No. Poner el ojo. El presidente del gobierno presentó los 9 puntos. Durante muchos meses no tenía el control de la agenda. Es verdad que estaba... Durante muchos meses no tenía el control de la agenda, pero unos buenos niñinos despanzurrados, ¿eh? ¿Quién le va a decir que no a usar la sangre de unos niñinos despanzurrados para llamar hijo puta al de enfrente? ¿Cómo no lo...? Estoy un acierto. Y de gente fina, ¿eh? La agenda dependía de lo que saliera de los tribunales, de los informes de la UCO. ¿Cómo no vas a utilizar la sangre de niñinos despanzurrados para tapar la corrupción? Somos gente fina, strategist. Y lo que ha cogido ha sido el control de la agenda de la conversación pública. Evidentemente, eso ha sido un acierto estratégico. ¿Estás ideado por la corrupción? ¿Tienes a Santos en la cárcel? Usa niños muertos, siempre útiles. Reciclaje, que se le llama. Reciclaje, economía circular. ¿Hay un niño muerto? Eso me sirve para no hablar de Santos Cerdá. Acierto strategist. Control de la agenda narrativa. Pero que esto lo están diciendo a las 9:22 en abierto. Ellos, oye, que sepa, o sea, audiencia de la SER, que sepáis que nosotros estamos en esto, ¿eh? Se revuelve, además, el propio presidente del gobierno aludió ayer del asunto de Irak, es decir, se vuelve... Sí, además, bueno, esto es un acierto porque además permite hablar del no a la guerra, ¿eh? Aquí estamos haciendo comunicación estratégica. ¿Que no nos importan un pijo los niños de Gaza? No, si eso ya lo sabemos. Lo sé yo, lo sabe esta, lo sabe Ángels, lo sabe Semillas y lo sabe Todd Perry. Pero ¿a vosotros os parece normal que la función de presidencia del gobierno de España sea el control narrativo de la conversación y le da igual a los intérpretes de la realidad? Oye, mira, yo puedo reconocer, no sé, o sea, pero que ahora mismo hay un fallo de seguridad en violencia de género y esta gente está colaborando en taparlo.
¿Por qué? Porque sin fallo de seguridad no se lo pueden imputar a la oposición. Va un clima de cierto incluso de revival, ¿no? Del no a la guerra, de Irak, y porque ese es un terreno donde Moncloa se va a mover muy bien. Entonces, en ese sentido, Es un tema en el que Moncloa se va a mover muy bien. El no a la guerra, ya sabes, Zapatero, tal, pim, pam. Que lo están reconociendo. O sea, ¿vosotros conocéis esta escena de The Big Short en la que está cuando van a hacer la ronda por los vendedores de hipotecas y hay unos ahí tochulones diciendo, claro, sí, porque nosotros vendemos hipotecas ninja que son impagables, pero bueno, tal, no sé qué. Y el tío pregunta, oye, pero ¿están reconociendo un delito? Y el otro dice, no. Están enorgulleciéndose, están bragging, están... o sea, tú le dices esto a tu oyente. Oye, que sepas que nosotros... Están presumiendo, exactamente. Están farbadando. O sea, estos 9 minutos yo me sentí como el protagonista de The Big Short escuchando a los tíos diciendo, están fardando. y además, bueno, con la Asamblea General de las Naciones Unidas, olvídate, es otra semana más muy centrado en Gaza, porque además también lo digamos que es justo, ¿no? Lo Que se requiere ponga el el tema, foco, lo sí. requiere el tema. Otra semana más, con los huevos fuera del pantalón. ¿Por qué están confesando? No confiesan, alardean. Están alardeando. Están alardeando. Es decir, es muy heavy. O sea, es un reconocimiento implícito de que tu función es sostener el palo de la narrativa gubernamental, pero que se lo estás diciendo a tus oyentes. Evidentemente, a mí me sorprende una cosa respecto a la posición. Es evidente las diferencias que hay de posición entre lo que es Ayuso y Aznar y lo que es el resto del PP, que intenta modular mucho más su mensaje. Ojo, el discurso tanto de Aznar como de Ayuso. Ahora me está fallando ya. Ahora ya tengo problemas hasta de conexión de internet. O sea, esto se está volviendo... o sea, están los servicios secretos intentando convertir esta emisión en una emisión compleja. Pero prevaleceremos como Israel. Satisfacer a esa parte del Partido Popular que es muy pro-israelí, porque tradicionalmente los lobbies israelíes han tenido bastante poder de penetración en el PP. Pero a mí me sorprende, por una cosa, la posición de Aznar me sorprende profundamente. Yo estuve en un viaje con Aznar en 1995. Por cierto, no sé si lo dice aquí o lo dice antes, porque es un descojone. La presidencia del gobierno hizo un viaje a Israel, era líder de la oposición. Fue 1 o 2 semanas antes del atentado de ETA contra él. Y tuvo una reunión en Gaza con Arafat y era partidario de la solución de los 2 estados. Y luego regresó a Israel como presidente del gobierno en el año 99 y dijo exactamente que un estado palestino es una garantía de seguridad para Israel. Es decir, bueno, creo que vamos a tener Gaza durante mucho tiempo. Antón. Creo que vamos a tener Gaza durante mucho tiempo. Que os quede claro. Estoy con Chrome, ¿vale? Sí, como dice Berta, tengo las máquinas de lunes, pero bueno, no pasa nada, con calma. Si al final nosotros somos diésel, poco a poco. O sea, un 1% cada vez. Es lo único que... Un 1% cada vez. A ver, vamos allá. Pues yo creo que lo que le pasa al PP es que tenía un manual de oposición donde todo empieza y acaba en Pedro Sánchez y se le ha roto el manual. Yo creo que su primer error fue pensar que a la mayoría de los españoles y las españolas nos importa más Pedro Sánchez, su mujer, su hermano, su cuñado y su primo que el genocidio que está sucediendo en Gaza. El error de la oposición es que hayan podido pensar que a los españoles le importa más la corrupción, Santos, su hermano y su mujer, que Gaza y el genocidio que está sucediendo. ¿De verdad? O sea, esa frase es real. O sea, ¿vosotros creéis que a los españoles? Claro, mi sensación es que estamos en mitad de una carrerita dentro de la izquierda donde
Sánchez está utilizando una causa puramente ideológica para ocupar espacio narrativo. Es un pulso de fuerzas. No, pero es que Gaza, no sé, tío. No lo veo. O sea, quiero decir, entiendo la programación de temas como el que más, y entiendo que ahora Gaza para arriba y Gaza para abajo. Pero de verdad, o sea, de verdad, el gran temazo para sobrevivir a esto que se le viene en Pedro Sánchez es Gaza. ¿Qué datos soportan esa afirmación? ¿Qué datos? Digo, ¿cuál es el...? ¿Cómo se soporta eso? Porque yo es que recuerdo lo que pasó con las cartas a la ciudadanía. Que las cartas a la ciudadanía también eran un game changer. Es que yo digo, no sé si os acordáis, pero es que las cartas a la ciudadanía son de hace 1 año y medio. Y eran un punto de inflexión, y luego hubo una segunda carta a la ciudadanía. Entonces, y los incendios otro game changer. Y la gana de Valencia, todos son game changers, todo el rato. No paramos. O sea, no para de haber game changers. Alguien podría deducir que de tanto game changer, pues en algún momento veríamos aparecer los datos. Pero es que no es verdad. La flotilla anda por Mykonos. Y desde el minuto 1 ha ignorado completamente este asunto. Mejor fue decir que era una masacre cuando ya prácticamente lo había dicho hasta el rey en el Congreso de los Diputados. Entonces yo creo que básicamente lo que le está pasando al Partido Popular en este caso es que tiene un problema, pero el problema lo tiene el Partido Popular, no lo tiene el resto de la sociedad. El problema lo tiene la oposición. El problema en España lo tiene la oposición. El problema en España lo tiene la oposición. Y tú dices, pero tíos, que Sánchez está en 100, que ninguno de los actuales socios de Sánchez, de los que se han derrumbado al apoyarle, puede repetir la matemática, que no tiene presupuestos. Digo, o sea, nos podemos contar la película que queramos, pero ¿cómo va a tener en esta situación el problema la oposición? O sea, el gobierno va con la polla haciendo molinillo. Sánchez campeón. ¿Pero qué Sánchez campeón? Pero pero alguien se cree que eso es... O sea, no es pura esquizofrenia decir en esta situación a las 9:24 de un lunes que los tenemos rodeados. Como pretende hacernos trasladar desde el Partido Popular. Por ejemplo, esta iniciativa de la Comunidad de Madrid de prohibir que se hagan murales o se lleve la bandera palestina. Porque dicen que hay una controversia política. Oiga, la única controversia política que hay aquí sobre este tema la tienen ustedes en el seno del PP. En el resto de la sociedad española hay una mayoría bastante aplastante que tiene muy claro qué está pasando en Gaza y qué espera que haga su gobierno. O sea, no sé si veis que es la reintroducción de todo ese marco del no a la guerra, porque el antiimperialismo, la clásica, ¿no? No, porque es que... Y tú dices, tío, en 2025, de verdad. O sea, me estás diciendo que en 2025 la gente está comprándote tu marco cuando el mundo está dado la vuelta como un calcetín. El conflicto político hasta dentro lo tiene el PP y el PP está haciendo lo que hace siempre que tiene un problema, que es trasladárselo al resto de la sociedad. Todo. Pero fijaros, o sea, es como una definición de la proyección. La oposición está haciendo lo que hace cuando tiene un problema, que es trasladárselo a la sociedad. Y dices, ¿no es exactamente lo que está haciendo el gobierno? Pregunto. ¿No es exactamente lo que está haciendo el gobierno? No es exactamente lo que está haciendo Pedro Sánchez, que es trasladarle un problema a la sociedad donde no existía y embarcarnos a todos en una movida que no le importa en realidad en España a nadie. ¿No está proyectando exactamente lo que hace el PSOE? Yo creo que sí. Al parecer todos tenemos un problema. Entonces no se puede hablar de esto, de nuevo, por Pedro Sánchez. O sea, tú estás hablando de Gaza, de genocidio, de niños que se mueren de hambre y ellos te dicen, Pedro Sánchez. Estás hablando de genocidio, de Gaza, de niñinos despanzurrados. La anterior decía, bueno, gran éxito esto de sacar los niños despanzurrados porque con esto vamos en minimoto. Acierto strategies, acierto. Digo, pero que en la intervención justamente, o sea, yo es que me imagino a un oyente diciendo, el año de Franco era también otro, ¿os acordáis? Otro éxito. ¿Alguien se acuerda del año de Franco? El pacto de Estado para el desbroce de los montes, otro acierto. No paramos de tener aciertos. Vamos, o sea, va el PSOE como quiere. Dices tú,
Pero ¿en qué mundo vive usted? O sea, todos estos días escuchas a Ayuso y a Aznar y dices, ¿pero de qué? ¿En qué mundo vivo yo? O sea, ¿cómo que en qué mundo vivo yo? Vivo en un mundo normal, donde hay control al gobierno, donde están pasando cosas, donde hay problemas, la gente tiene problemas para llegar a fin de mes, donde los chavales no pueden comprar vivienda y tú les estás diciendo que Gaza, 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 Gaza. A mí me dijo Sánchez que esta iba a ser la legislatura de vivienda, también iba a ser la anterior, claro. El cambio climático, no, el cambio climático ya no le importa a nadie. La violencia de género, que se jodan. Oiga, pero que hay una cosa con unas pulseras que puede generar problemas de seguridad. No, ni puto caso. Que lo importante es Gaza. Pero, tío... ¿Qué planeta han bajado estos dos señores? Pues han bajado del planeta del manual del antisanchismo, que es lo que diga Sánchez, yo me pongo en el extremo absolutamente contrario, que hasta ahora ha funcionado. ¿Por qué? Porque había público ahí. La pandemia, yo en el otro lado. ¿Por qué? Porque había gente que no aceptaba que tenemos una pandemia encima. Las restricciones, ahí también había público. ¿Por qué? Porque había gente que no se quería poner la mascarilla y quería ir pues como había ido toda su vida. En el tema de la financiación autonómica, por ejemplo, también hay gente al otro lado. En el tema del cupo catalán, en el tema de la financiación autonómica, también hay gente. Bueno, fíjate que aquí Antonio está diciendo, oye, no, sí, bueno, en realidad sí que hay movidas y tal. Pero, hombre, lo de Gaza... En el tema del euskera, de si se habla o no se hablan idiomas, también hay gente en ese lado. ¿Qué se han encontrado ahora? Que están en un extremo donde no hay nadie. Es que ni siquiera están la mayoría de los ultras ahí, porque la gran mayoría de la sociedad española, ¿dónde está? ¿Dónde está el gobierno? La gran mayoría de los españoles está donde está el gobierno. Yo quiero recordar que el gobierno, hay tres mayorías que pueden sostener hipotéticamente un gobierno, ¿no? La mayoría parlamentaria, que no la tiene, la mayoría de investidura, que tampoco la tiene, porque todo parece indicar que hay algunos socios de su investidura. O sea, digo, ¿podía haber desarrollado Sánchez una mayoría parlamentaria diferente a la actual a través de la negociación en el Parlamento? Sí, pero no la tiene, ¿no? Bien. La mayoría de investidura, perdida. Oye, ¿y la mayoría social? No, la mayoría social parece que tampoco está. No, pero Gaza. Pero ¿alguien cree que va a mover un voto Gaza? Pregunto. Digo, yo lo puedo entender como carrerita dentro de la izquierda, pero no es un debate de mayoría social. O sea, no entra dentro de nada parecido a un debate de mayoría social. Y ese es el gran problema que tiene el PP en este momento, que no puede reconocer eso. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez no puede hacer nada bien. Los que estábamos el domingo, creo, pasado, en Gran Vía, aquí mismo, aquí al lado, observando y viendo y manifestándonos, porque yo reconozco que estuve manifestándome, bueno, no estábamos en Sarajevo, pero Ayuso está en Sarajevo. Esta es la protesta de la que está hablando Berta. Concentración normalita de la izquierda, como hay cientos al año. En Sol, que ya sabéis que es un sitio más bien recoleto, miles de personas se solidarizan con el pueblo palestino en una marcha por el centro de Madrid. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Movilizaciones de la izquierda, Unai Sordo convocando y diciendo, esto lo sabéis, ¿no? Unai Sordo, claro, está todo Dios en la izquierda intentando sostener durante el otoño la idea de que Gaza es lo que sostiene la unicidad de la coalición. Ayuso está en su Sarajevo mental. Ayuso y Aznar están regalando a Pedro Sánchez la victoria y la recuperación en la rentrée política de este curso. ¿Lo habéis escuchado? La victoria y la recuperación en la rentrée política de este curso. O sea, Gaza es la victoria en la reentrée política de este curso. 9:27. Gaza, 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 Gaza. Es un ejercicio de... Digo, ¿qué es esto? O sea, le tenían contra las cuerdas, le tenían en la lona con la corrupción, con todos los casos judiciales. Aquí está la mitología siempre de Sánchez, ¿no? Del arquetipo del comeback, del tío que vuelve, del que me daban por perdido, pero vuelvo, carta a la ciudadanía, siempre derrotado, pero luego otra vez. ¿Es real? ¿De lo que están hablando es real? ¿O son los bullets que se están trasladando desde Semillas? ¿Es real algo de esto que estamos viviendo? Le digo... Y le han insuflado la recuperación, absolutamente. Sánchez recuperado, está venciendo, tremenda poronga. Estamos, bueno, al mejor Sánchez, nunca se ha visto un Sánchez igual. Mientras Feijóo, torpe, desdibujado
incapaz de articular un discurso propio. Entonces, ¿qué está haciendo Ayuso? Es que digo que yo no pasa nada, que los tertulianos tienen que hacer el trabajo de tertuliano, pero estamos a 22 de septiembre. Estamos a 22 de septiembre. Digo, en agosto al 300% iba la motoneta de Sánchez con los incendios. Vencedores totales en los incendios. O sea, alguien podría decir, ¿vale? Alguien podría decir que el triunfalismo, que cuando tú tienes que estar gritando constantemente estoy ganando, y eso no se comunica por la vía de los hechos, que igual ganando no estás. Alguien podría deducir que cuando estás en una campaña de altísima frecuencia, con el mazo dando, gritando estoy ganando, ganando no estás. Digo yo. Ayuso, recalco Ayuso porque Aznar ya se fue, por fortuna para todos los que condenamos aquella apoyo español a la guerra de Irak. Quiere convertir a Ayuso, con la ayuda de Aznar, quiere convertir Gaza en una cuestión doméstica contra Pedro Sánchez y no lo es. No es una cuestión doméstica y no es una cuestión que atañe a Pedro Sánchez. Es una matanza, es un genocidio, es una masacre que estamos viendo en directo. El oyente de la serie está en el minuto 58 de programación sobre Gaza. No es muy autoafirmativo, pregunto. No es excesivamente... O sea, digo, es que no hay ni una mínima distancia al asunto. O sea, todo es... Estamos ganando, estamos como queremos, victoria total, es increíble lo bien que estamos. Tío, no sé. Entonces, el Partido Popular, Feijóo, debería recordar Irak. Tú no puedes estar en contra de la opinión pública española. La opinión pública española considera esto masivamente un genocidio. La opinión pública española considera esto un genocidio. Pues nada, ¿vale? Es el winning de Charlie Sheen. Es el double winning, triple winning, win there, win there. O sea, es una cosa muy loca. Y es pro-Palestina y es pro-israelí. O sea, España ha reconocido evidentemente el Estado de Israel, tenemos excelentes relaciones, queremos democracia en la zona, pero es que esto no es democracia en la zona. Esto no es un baluarte de la democracia de Occidente en una zona llena de terroristas. No, esto es un genocidio. El pueblo saharaui nos importaba mucho y ya no nos importa. Como la violencia de género, que nos importaba mucho y ahora ya no nos importa. Y los niñinos gazatíes, es que, mirar, lo siento porque me produce mucho desagrado saber que toda esta gente que está articulando todo esto ya lo hicieron con el Aquarius. ¿No os acordáis del Aquarius? Yo sí, el espíritu Aquarius. El espíritu Aquarius son estas maniobras del sanchismo para darle a entender a su propia gente que son buena gente, cuando son unos cabrones con pintas. Es fentanilo emocional. Es fentanilo emocional. Es un tipo de manipulación grosera que de lo que se trata es de decirle a los votantes de izquierdas que son mejores personas que la derecha, que son buena gente. Es tan grosero y es de tan mal gusto, porque además, si hubiera fibra moral debajo de eso, si hubiera un mínimo de fibra moral y cuando Semillas, la dirección de comunicación de Moncloa, diga que se acabaron los niños gazatíes porque ya no son útiles, entonces saltan a otro tema y vuelven a hacer lo mismo. Sí, Lenz utiliza todo esto, somos un intelectual colectivo. Que, como repito, es el gobierno de Israel la mayor fábrica ahora mismo de antisemitismo. Entonces, quiero recordarles al Partido Popular que esto no es una... El gobierno de Israel es la mayor fábrica de antisemitismo. O sea, tío, hay que tener un poco de cuajo para decir según qué cosas, tío. Hay que tener un poco de pudor, joder. ¿Cómo que el gobierno de Israel es la mayor fábrica de antisemitismo? Oye, pero ¿tú sabes de dónde nace la gestación del Estado de Israel? Nace de que mataron a millones de judíos, joder, en Europa. Que tus abuelos mataron a millones de judíos y que no pasó nada. ¿Qué cojones estás diciendo? De que, no, es que el Estado de Israel es la mayor fábrica de antisemitismo. Oye, tío. O sea... una cuestión doméstica, pero le han regalado a Pedro Sánchez el que lo sea.
Lo que ocurre, Berna, que partiendo de la base de que yo creo que es un genocidio, además Antón lo ha explicado muy bien, porque no se trata de la eliminación física Claro. del Claro. pueblo, No se trata gazatí, solo. no solo, Claro. sino de la desaparición del De un Estado de grupo, Israel, de claro. dejarles sin Estado. O sea, eso ya, efectivamente. Pero bueno, yo quiero recordar que, vamos a ver, tampoco quien no asume o quien no le cuesta pronunciar la palabra genocidio no tiene necesariamente por qué minimizar lo que está pasando. Entre otras Claro, cosas, claro. Aquí se cuela una grieta de realidad. Y esto fue muy curioso cuando lo escuché, que dije, coño, mira. Entre otras cosas, ¿sabéis lo que va a decir, no? Va a decir que el mismo gobierno hace un año no hablaba de genocidio. entre otras cosas, porque el propio gobierno, no fue hasta el 8 de septiembre que asumió la palabra. No fue hasta el 8 de septiembre que, tal y como habéis reconocido en la propia tertulia, quisieron utilizar los niños despanzurrados para mover otras narrativas relativas a la corrupción. No fue hasta ese momento que estamos a 22 de septiembre. Estamos a 22 de septiembre. Han reventado la vuelta. Es que yo no sé si la gente se da cuenta que no hay nada detrás. Son todo operaciones de laboratorio. Es todo inorgánico. No hay nada social. No hay nada civil. Reventar la vuelta, ¿qué lo hicieron? Los partidos políticos. Podemos y PSOE. Uno en el gobierno y el otro en las calles. Genocidio. Yo recuerdo una entrevista con la ministra Elma Sáez en Televisión Española, que le preguntaron una y otra vez, esto es un genocidio, y decía, esto es una, no sé si dijo una tragedia o una masacre, pero se negaba a pronunciar genocidio. Y no creo yo que la ministra fuera insensible a lo que estaba pasando en Gaza. Quiero decir que es verdad que hay cierta trampa, insisto, que yo pensando que es un genocidio, hay cierta trampa en decir que si no dice genocidio es que estás con Israel. Lo que pasa, perdona, Cristina, que en el Partido Popular sí que hay una parte de gente, y escuchábamos a Bravo hace unos minutos, que... Pero bueno, la derecha está hecha unas trizas, está reventada. Tiene el problema solo con la palabra, con la definición de lo que está pasando, pero hay otra parte que es Isabel Díaz Ayuso, que su problema no es este. Evidentemente no lo es. Ella no tiene un problema con la que esta es definición. una cuestión ya no solo semántica, que yo sé Claro. que las palabras definen realidades, pero no es una cuestión solo semántica, porque, por ejemplo, será muy interesante escuchar a Antonio Guterres. Antonio Guterres no... Esto es porque esta semana se van, creo, a las Naciones Unidas el presidente y el rey, y entonces allí habrá un desfile de otra ceremonia del consenso, tratando de establecer desde arriba, top down. Es decir, cuando decimos que algo es inorgánico, decimos que está instigado, o sea, que son proxies, que son elementos que tú construyes para dar percepción de que existe un consenso social, ¿vale? Sobre algo. Hay veces, el 8M, no sé si os acordáis, ¿no? Pues se monta la manada, luego se monta no sé qué, luego se monta tal, y entonces al final hay un consenso social en España sobre el tema de... que además lo que me permite decir es que la derecha son unos hijos de puta. No ha pronunciado para intervenir en la Asamblea No, General lo de la ONU. hace unos días. Crímenes de guerra y de lesa humanidad europeo. Tiene un problema. Claro. 9:30. 2 horas en ciclo continuo sobre Gaza. ¿Qué os parece? Yo pocas veces he visto algo así, también os lo digo. Y soy oyente habitual. Creo que el problema, No el es. problema es que el Partido Popular tiene un problema. El problema es que el Partido Popular tiene un problema. Y esto, evidentemente, es un consenso. No es verdad. Cada persona que te diga en el espacio público que existe un consenso sobre Gaza, o cobra del PSOE o cobra de manera indirecta del PSOE. Fin. Claro. Bueno, Claro, que lo no, tengamos y y no es pretende- semántico, claro. No, tiene un pretende- problema y no es semántico, pero es verdad que el debate político se ha llevado a... No dice genocidio. No, pero Pues no es si esa no, la es cuestión. que hay mucha- yo creo que no es- Hay no muchos está ahí el sectores que actor. son plenamente conscientes Es que- de la gravedad de lo que... Claro. A mí me fascina porque el País lleva una portada donde hay más temas, ¿vale? A ver dónde está esto. Mirar, a ver si lo pongo así y se ve bien. Y ahí. Bueno, ya sabéis cómo funciona un poco la portada digital, pero lo que antes era la portada de los medios, ¿vale? Se resume normalmente en cuando tú pinchas en el medio, es lo que se entiende como la jerarquía de noticias, ¿no? Trump despide a Charlie Kirk. Ese sería el titular, ¿vale? La noticia más relevante. El reconocimiento mundial de Palestina subraya el aislamiento de Estados Unidos e Israel en la ONU, porque va a ser esta semana lo de la Asamblea de Naciones Unidas. El Reino Unido y Francia advierten a Israel contra la toma de represalias. España, Francia y el reconocimiento del Estado palestino. BBVA, la OPA, ya sabéis el tema de Sabadell, ¿no?
Y aquí está. Una supervisora de las pulseras antimaltrato mandó incumplir el protocolo para bajar las alertas. El tema de las pulseras está en la portada del País. El tema de las pulseras está en la portada del País. Díaz, última hora. Esto es de hoy. En directo. Yolanda Díaz pide una pequeña investigación para esclarecer los fallos con las pulseras antimaltrato. Entonces, digo... ¿Qué está pasando? no hablando de operación limitada. Yo lamento el PP para que esto acabe siendo un problema todo. La cuestión. La cosa es que los equivocados somos nosotros. antes de querer pactar con Netanyahu. O sea, es una tontería. De las pruebas sobre los incumplimientos. Vale, primera noticia sobre las pulseras, dañar. que está en la portada del País. Esto ya a las 9:30 y... No se subió hace 2 semanas. Solo hay que ver lo que opina Netanyahu de Pedro Sánchez. Y no desde ayer, desde el 7 de octubre prácticamente. Uno de los asuntos con los que quiero... 9:36 de la mañana. O sea, el bloque fuerte, 7:30, 8:30, 8:30, 9:30. 9:36. Primera noticia que no sea Gaza. Quiere desviar la atención de Gaza al Partido Popular, y lo hemos comentado antes, es el tema de las pulseras, del fallo en las pulseras que llevan los maltratadores. Esta crisis va a llegar al Congreso de los Diputados porque va a comparecer, no la ministra, va a comparecer la delegada del Gobierno de Violencia de Género este próximo jueves. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Sánchez. Porque el Gobierno insiste en minimizar, en decir que el fallo en la migración entre las empresas adjudicatarias es mínimo, pero lo que no hace es aclarar. Minimiza, pero no aclara. ¿Por qué no dice cuántos archivos, cuántas absoluciones de maltratadores ha provocado? Sí, y lo destacas tú, que no va a ser la ministra, ¿no?, de Igualdad la que ofrezca en el Congreso las primeras explicaciones, será la delegada Carmen Martínez Perza, de la que depende directamente, ¿no?, el Centro de Control de las Pulseras. ¿Vosotros os imagináis que esto hubiera pasado con el gobierno de derechas? O sea, ¿vosotros os imagináis que esto hubiera pasado con un gobierno de derechas? ¿Qué hubiera pasado? Cometa, y 5 días después todavía hay muchísimas preguntas sin respuesta. La primera, ¿a cuántas mujeres perjudicó la falta de datos del sistema? ¿Cuántos archivos, tú lo decías, de casos? ¿Cuántos maltratadores fueron absueltos? El Gobierno minimiza el impacto, insiste. ¿Pero cómo que minimiza el impacto? ¿Cuántos? ¿Pero qué cojones está? ¿Qué? O sea, digo, ¿veis que siempre es lo mismo? ¿El apagón? No. Bueno, no pasa nada. Oye, tío, pero que me digas cuántos. ¿Pero qué es esto de andar minimizando? Oiga, que dé usted información. ¿Pero qué tomadura de pelo es esta? Pero es que ni siquiera, o sea, que ni siquiera lo responden en un tema suyo. Oye, ¿no eres tú el paladín de la violencia de género? ¿No eres tú el que llevas dando lecciones sobre violencia de género a todas las personas existentes en el mundo? O sea, ¿cómo es posible que esto pase? Y digan, bueno, no, una pijada, tal. En incidencias puntuales, Ana Redondo llegó a decir que afectaron a menos del 1% de los casos. Menos del 1% de los casos. ¿Pero cuánto es? ¿Cuánto es el 1% de las...? Es que, o sea, es que esto es como... La segunda pregunta, ¿cuánto tiempo duraron exactamente esas incidencias? Se ha hablado de entre 4 u 8 meses, que se solucionaron a finales del año pasado. O sea, ¿a ti te parece normal que estemos dando la matraca día sí y día también, y este sea un tema que empiece la semana pasada y estemos a lunes y todavía no haya datos sobre el tema, de datos públicos? Oye, mira, ¿qué es esto? Y que Ana Redondo, la ministra, esté diciendo, no, es que son bulos. ¿Pero cómo que bulos? Oiga, señora, perdone, usted es el gobierno. Usted me tendrá de decir cuántos casos son, qué dimensión tiene, hacer un informe y presentarlo. Pero digo, ¿cuándo? O sea, el muro, el famoso muro del que tantas veces hemos hablado, tiene una dimensión que es evitar la rendición de cuentas de los gobiernos, del gobierno de Pedro Sánchez. Sabotaje, el comando Aznar, Gaza, los niñinos, el no sé qué, el tal. O sea, oye, tío, pero perdona un segundo. O sea, ha habido unas incidencias con unas pulseras. Oye, vamos a ver, ¿quién tomó la decisión de contratarlas? Y cuando empezaron a fallar, ¿por qué no se arregló? Y que no dañaron la seguridad de las víctimas. La tercera. No, le digo yo a usted que no dañaron la seguridad de las víctimas. Bueno, pero entonces, ¿a qué responde el hecho de...? O sea, digo, que vosotros sabéis que hay un testimonio de una usuaria de pulseras que ya dice que tuvo 117 invasiones del maltratador. Oye, pero
Pero perdona un segundo. ¿Qué hizo exactamente Igualdad en cuanto conoció los fallos? El Ministerio asegura que crearon un grupo de expertos y que hubo... Un grupo de expertos. ¿Un grupo de expertos? Hubo un grupo de expertos, ya lo sabes. reuniones periódicas, pero ¿hay algún informe con esas conclusiones? La cuarta, ¿por qué Igualdad no informó públicamente de que estaba habiendo problemas con el trasvase de datos por ese cambio de adjudicataria en el servicio, ¿no? El contrato pasó de Telefónica, que llevaba 15 años gestionando el sistema, a Vodafone. El Ministerio reprocha a Telefónica no haber... La culpa es de Telefónica. La culpa es de Telefónica. La culpa es de Iberdrola por la subestación en el apagón. La culpa es... o sea, el gobierno nunca tiene la responsabilidad, macho. O sea, no sé cómo lo hace. Facilitado la migración de los datos entre empresas, pero no explica por qué. Lo del trasvase, Ángel, sabes que fue el origen de todo, provocó el apagón. En los juzgados no disponían de las pruebas sobre los incumplimientos de condenas, ¿no? De las órdenes de alejamiento antes de marzo de 2024. Tampoco sabemos el papel. La culpa es de Telefónica, pero los datos no llegaban a los juzgados. Pero la culpa es de Telefónica. Bueno, ya. ¿Y quién contrató a Telefónica? Es que, digo, o sea, que dimita Telefónica. Pero ¿quién se presenta en las elecciones? Oiga, mire, un ciudadano no tiene que andar, o sea, tiene que echarle la culpa al que vota. Papel que jugó la empresa de Israel que tenía contratada la compañía. Y otra pregunta, ¿las pulseras actuales son de peor calidad? ¿Fallan más ahora que antes en la localización del agresor? ¿Son más fáciles de quitar? Bueno, pues ante esta falta de transparencia, el PP aprovecha y está expandiendo bulos, por ejemplo. El PP aprovecha y está expandiendo bulos. Ahora ya empieza os digo, la periodista se ve en la necesidad de decir, bueno, y ahora ya empezamos con los bulos porque... Que las pulseras se compraron en AliExpress. Que las pulseras se compraron en AliExpress. Oye, tío, pero de verdad me estás diciendo que tú... O sea, que eso es un bulo. O sea, tío, de verdad. O sea, es muy heavy. O sea, es todo muy... O sea... Es una visión esquizofrénica de la realidad. La oposición está contaminando con bulos. Porque fíjate, dice que se compraron en AliExpress. 150 euros. Tanto Igualdad como Vodafone han confirmado a la SER que es falso. Se adquirieron a un... O sea, decirle a la gente... O sea, digo, no sé si habéis visto los comentarios de comprarlas en AliExpress o en Temu o demás, ¿no? Es un meme. Es un meme. Es un meme metafórico sobre decir que son de AliExpress cuando lo pides por tal, cuando te llega por AliExpress, cuando lo pides por tal, cuando te llega por Temu. ¿Pero es necesario explicar esto? Bueno, pues la periodista coge y le pregunta a Telefónica y Vodafone, oiga, ¿ustedes compraron estas por AliExpress? Y dices, no, o sea, esto no es real. A una empresa española que el set cuesta 690 euros y que se incorporaron mejoras tecnológicas. Tampoco es verdad, como está insinuando el Partido Popular, que una mujer fuera asesinada el año pasado llevando el dispositivo. Según Igualdad y según la investigación, la víctima lo dejó en casa para encontrarse después con su agresor. E insiste Igualdad en que ninguna mujer ha sido asesinada con este sistema de protección. Ahora mismo, Ángels, hay unas 4.500. Hay 4.500 pulseras. El 10% son 450. El 1% son 45. Recordemos esta cifra porque vamos a ver después el volumen de incidencias que hay, ¿no? Mariola, gracias. A ti, hasta Son luego. bulos, muchos bulos en torno al caso de las pulseras, pero ¿cuántas veces decimos que la mejor manera de combatir los bulos son los datos? Bulos. La transparencia, la claridad. Y es precisamente, Antón, lo que no está utilizando la ministra de Igualdad. Y es su gran error. Claro. Entre otros, o sea, el miércoles va a hacer una semana que salió esta información y la ministra de Igualdad sigue sin dar explicaciones concretas. Y no las va a dar tampoco. Ángels, igual tiene que ver con que habéis tocado este tema por primera vez en Prisa y en la SER a las 9:36 de la mañana de un lunes. Ángels, estimada. Igual tiene que ver que la ministra y el gobierno no están dando explicaciones porque estáis diciéndole al gobierno que son los más gallos de la Quintana por meterlo de Gaza. Y llevas 2 horas hablando de Gaza. Igual, Igual, no lo sé. Igual tiene con que, claro,
con que este tema lleva una semana y es la primera vez que lo publicáis. Igual, ¿eh? Igual tiene algo que ver. No lo sé. Fiti, ¿me lo puedes pasar a Twitter, por favor? Al DM, gracias. A ver si consigo... Que me está pasando aquí, Fiti. A ver... Que me está pasando aquí última hora. Gracias, Fiti, y es el mejor. Las audiencias provinciales también alertaron sobre las pulseras. Corrijan las disfunciones. En el Confidencial. Coño, parece que sí pasó algo. Que no son bulos. ¿Las audiencias provinciales también forman parte de los bulos de la oposición o qué? Igualdad defiende el nuevo sistema. Su informe avisó, o sea, es decir, hay un informe, sobre localizaciones erróneas, manipulaciones y dilaciones que se producen desde que se acuerda la medida hasta la colocación del dispositivo. Antes de las audiencias provinciales, muy heavy, los presidentes de las audiencias provinciales advirtieron el pasado marzo a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial sobre los problemas con las pulseras antimaltrato, teniendo en cuenta que los dispositivos presentan fallos técnicos por localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados. Interesamos que se revisen y corrijan las disfunciones a fin de evitar la desprotección de las víctimas, indicaron a través de un informe. Son bulos. Porque todos son bulos. O sea, los presidentes de las audiencias provinciales, es que es muy heavy. O sea, es un nivel de... O sea, es un nivel de defensa all black, de negación sistemática de la realidad, que hace muy difícil conversar. Oye, tío, si a ti esto no te importa, que me llevas dando la matraca con esto y diciendo que es tu bandera, digo, el gobierno no está gobernando. Si yo ya lo sé. En el debate, María Curiels, yo esto lo cojo con pinzas porque no sé cómo es. Una mujer fue asesinada durante el fallo en las pulseras antimaltrato porque no se activó la alerta del dispositivo. El asesino estaba denunciado por malos tratos y tenía una orden de alejamiento con pulsera telemática. Entonces, aquí es lo que van a contestar. Durante el momento del asesinato, el agresor se encontraba en el coche con la víctima, a quien acuchilló hasta la muerte en presencia de su hija menor, después de haber sufrido un choque con el vehículo. Joder. Pero, tío, es que esto es de diciembre del 2024. O sea, ¿cómo es posible que el Ministerio de Igualdad no se... O sea, después de esto, haya pasado lo que haya pasado y haya sido el caso en lo concreto, como haya sucedido, ¿cómo puede ser que el Ministerio de Igualdad no se pusiera a abordar esta cuestión? Durante el momento del asesinato, el agresor se encontraba en el coche con la víctima, a quien acuchilló hasta la muerte en presencia de su hija menor de edad. Joder, es que es... Perdonad, no me gustan nada los sucesos y me da muy mal rollo y no me gusta nada. Pero claro, es que... Y tenía una orden de alejamiento con pulsera telemática, sistema que falló en el momento de la agresión mortal. Me da igual. O sea, y esto, voy a decirlo, es un bulo porque es que se lo quitó ella. Ya, pero es que me da igual. Quiero decir, si no están funcionando las pulseras antimaltrato porque las posibles víctimas se las quitan, también tienes que abordarlo. No sé si me explico. Este asesinato por violencia de género coincide con la polémica generada en torno a unos fallos del sistema de detección de quebrantamiento de órdenes de alejamiento a través de las pulseras telemáticas adquiridas por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en el último trimestre de 2023 y cuyos datos se han perdido, según denunció la Fiscalía General del Estado. ¿Entonces son bulos o no son bulos? De las 46 víctimas mortales hasta el 18 de diciembre de ese año, es decir, del 2024, el año pasado, 8 de las víctimas tenían medidas de alejamiento a su favor, de las cuales 5 estaban vigentes, entre las que consta la víctima de Mallorca y 3 de ellas ya estaban caducadas. Que la víctima hiciese algo por desactivar el funcionamiento de la pulsera, ya que accedió de forma voluntaria a ir en coche con su agresor. Claro, aquí jugamos un poco con los dobles sentidos. Lo que se dice es, el PP dice, oye, hay una mujer asesinada en 2024 que tenía el dispositivo de seguridad de control de pulsera. Y lo que dice el gobierno es, eso no es verdad, ya que fue la mujer quien se había quitado la pulsera. Claro, pero entonces, qué fuerte, tío. O sea, es muy difícil mantener una conversación no esquizofrénica sobre esto. Claro, tenemos al gobierno metido en gaza. Poco, la va a dar la delegada para la violencia de género, con todos mis respetos para la delegada, pero yo creo que esto ya ha pasado de ese nivel y exige una respuesta en el máximo nivel político. Debería estar dando la comparecencia a la ministra. Pero como no quieren dejar de hablar de los niñinos despanzurrados de Gaza, a tomar viento y entonces manda a la delegada de gobierno. O sea, la cuestión aquí es, me importan mucho las víctimas, muchísimo. Me importan muchísimo las víctimas. A ti no te importa que yo es un cabrón. A mí me importan, a ti no te importan las víctimas, a mí me importan muchísimo. A ti no te importan nada. Los del Aquarius, los inmigrantes, las víctimas de violencia de género, las víctimas de violencia sexual.
Las víctimas de violencia sexual suben en los últimos 7 años. Un 270% las víctimas con penetración. Pero no hay conversación sobre eso. Las víctimas de violencia sexual crecen un 270%. No hay nada que hablar. Con penetración. Las víctimas de violencia de género. Nosotros, la violencia de género, somos los mejores, hacemos de todo, somos tal. La ley del solo sí es sí. El malo soy yo. Pero esto se sabe desde el año pasado. Las audiencias provinciales dicen, repárense los problemas. Pero no, está usted esparciendo bulos. Oye, tío, perdona un segundo. ¿Es una tomadura de pelo? O sea, entiendo cómo funciona la comunicación, ¿vale? El que se defiende pierde, el que da explicaciones pierde. Pero, tío, a veces hay que dar explicaciones. Y a veces hay que justificar lo que has hecho o lo que no has hecho. Porque si no, es que se rompe. El principio de rendición de cuentas se rompe. El muro, el efecto fundamental que ha causado es que a una mujer feminista del PSOE no le va a reprochar, aunque se mueran todas, ni una sola víctima al PSOE. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros ahora lo que tenemos que hablar de los niñinos de Gaza. Y antes del Aquarius. Y pasado mañana de no sé qué. Entonces, tío. Contestaciones claras a todas las preguntas que nos acaba de relatar María y que efectivamente son dudas legítimas. Y que yo que he intentado clarificar este asunto, reconozco que no sé exactamente lo que ha pasado. He intentado seguir la información, he intentado averiguar qué es lo que ha pasado, pero entre lo que unos cuentan, lo que otros insinúan y lo que los otros no aclaran, yo no sé exactamente qué es lo que ha pasado y quiero saberlo, porque me parece un tema de una extraordinaria gravedad. Quiero saber cómo es posible que esto haya durado meses. ¿Quieres saberlo? Pues no lo metas a las 9:40, porque no es verdad que lo queráis saber. Porque meterlo a las 9:40 yo cómo no meterlo. ¿Quieres saber lo que dijo Javier Ruiz sobre las pulseras antimaltrato? ¿Quieres saber por qué no? Mira, te lo voy a enseñar. ¿Por qué no le preocupaba al gobierno dar explicaciones y por qué creen que se pueden tapar con una delegada de gobierno en el Congreso de los Diputados? En perspectiva y en contexto, también el escándalo de las pulseras telemáticas. Ojo a esto, porque la memoria de la Fiscalía da una voz de alarma que se ha dimensionado ahora. La memoria de la Fiscalía y las audiencias provinciales que avisaron al Consejo General del Poder Judicial, que estamos hablando de un tema del año pasado y salta ahora. Os recuerdo que estamos en septiembre de 2025. Es importante y que lo que dice es que en la migración de proveedores, cuando una empresa telefónica deja de prestar servicio y pasa a prestarla otra, Vodafone, en esa migración... ¿Sabéis de quién va a ser la culpa, no? De Telefónica. Se han perdido datos de los agresores. ¿De qué? De esto. De los brazaletes que llevan los agresores y que hace que cuando se acerquen... Tururú. Y de Ayuso seguro. O sea, va a suceder. El titular de Inés Hernán es: vaya otro bulo desmontado. A las víctimas salten las alarmas. Esto es exactamente cómo funcionan. Son brazaletes, dispositivos GPS que al acercarse a menos de 500 metros saltan. Hoy conocemos los detalles de lo que ha ocurrido y sabemos, primero, que los brazaletes no han fallado en ningún momento. La memoria de la Fiscalía y las audiencias provinciales han dicho que generan fallos. Primer comentario de Javier Ruiz. No hay fallo alguno. Hay 4.100 todavía operativos, pero que sí han fallado algunos volcados. Es decir, entonces sí han fallado. El brazalete no ha fallado, pero sí ha fallado. El fallo no es un fallo del brazalete, es un fallo del volcado. Volcado para que se pueda utilizar como prueba judicial. El 1%. El 1. ¿Cuántas han fallado? El 1, Pero esto es comunicación progubernamental, ¿eh? ¿Cuántos? Hoy Igualdad dice ha fallado el 1%. Sí, es lo que dice el gobierno. Esto es lo que te dice, esto no es lo que ha comprobado el periodista. Esto es lo que dice el gobierno cuando ha estallado el escándalo. O sea, estamos dando por bueno lo que el ministerio dice de el 1%. No, pero oiga, dígame cuántos, quiénes, haga un listado, emita un informe y preséntemelo. Es decir, han fallado de esos 4.500 brazaletes en torno a 45. En torno a 45. Pero hay una pregunta. Cuando son 45, ¿no es mejor decir si son 48 o son 43? Pregunto.
Pregunto. Son 45 los brazaletes que fallan. Y a partir de aquí, Fiscalía corrige. Y Fiscalía lo que dice es, hubo muchas absoluciones. Hoy se aclara, no ha habido muchas absoluciones. Hay... Espera. Muchas absoluciones. Hoy se aclara, no ha habido muchas absoluciones. Hay otras pruebas. Lo que se dice es que el informe técnico de esto, de Cometa, puede ser complementado con otros elementos probatorios. ¿A que no lo habéis entendido? Muchas absoluciones. Hoy... ¿Hubo absoluciones o no las hubo? ¿Y cuántas hubo? ¿Qué manera de hablar es hubo muchas? O sea, ¿qué manera de explicar la realidad es hubo muchas? Pocas, muchas. ¿Cuántas son muchas? Se aclara, no ha habido muchas absoluciones. Hay otras pruebas. Lo que se dice es que el informe técnico de esto, de Cometa, puede ser complementado con otros elementos probatorios. Dicho esto, ha habido efectivamente un problema en el traslado y hay a esta hora una investigación. Es un problema de fondo muy grave y ha habido un problema de comunicación todavía más grave. En perspectiva... ¿A que no os habéis enterado? Yo tampoco. Inés Hernán. Otro bulo desmontado. Bueno, pues nada, vale. Eso del 21 de septiembre. ¿Os acordáis cuando Berta González Berna hablaba de que Israel era la mayor fábrica de antisemitismo que hay en el mundo, ¿no? Pues os voy a enseñar esto ya del 19 de septiembre. Vais a flipar porque yo he flipado, ¿eh? O sea, yo he flipado con este corte. Esto es televisión pública, ¿vale? Mañaneros 360. Lo que hay detrás del apoyo de Ayuso a Israel. Los tentáculos israelíes que unen al PP madrileño con el Estado hebreo. Empresas inmobiliarias, tecnológicas y de defensa. ¿Qué os parece? Y estamos con vosotros. ¿Qué hay detrás del apoyo incondicional de Ayuso a Israel? Extem, Zacut, Acom, un entramado empresarial con intereses inmobiliarios en seguridad y defensa y vínculos con asociaciones que reciben subvenciones en comunidades gobernadas por el PP. Estamos en quinta, ¿no? Los tentáculos israelíes, los gnomos de Zúrich, los protocolos de los sabios de Sion. Televisión española esto, ¿eh? O sea, digo, esto no es Canal Red, aunque lo pueda parecer. Israel es la primera y más importante frontera del mundo libre. Todas con un nexo común, el empresario israelí cercano a la presidenta de la Comunidad de Madrid, David Hachuel. ¿Qué os parece? Yo creo que hay una televisión pública muy normal y corriente. Una mujer extraordinaria, joven, pero con un talento increíble. A Hachuel se le presenta como uno de los mentores de Isabel Díaz Ayuso. El empresario es uno... Digo, esta no es una narrativa antisemita, pregunto. O sea, digo, esto no es, digo, esta manera de presentar la información no es una narrativa antisemita, pregunto. Uno de los grandes inversores inmobiliarios que hay en la capital, pero entre sus negocios también se encuentra la multinacional Extem, empresa especializada en ciberseguridad y vigilancia e intermediaria utilizada para adquirir el software de España de espionaje israelí Pegasus. Pegasus. Salió Pegasus, ¿no? Ahora, solo una pregunta. Quiero que volváis a escuchar la línea que conecta la palabra Pegasus, ¿eh? Inversores inmobiliarios que hay en la capital. Ah, judíos, esos ahí con tirabizones y la nariz ganchuda. ¡Arr! Pero entre sus negocios también se encuentra... Atentos también al violín, ¿eh? O sea, no relajéis, ¿eh? No relajéis, ¿eh? Ánima, ¿qué tal? No relajéis, ¿eh? Está guapona Ánima, ¿eh? Dígotelo aquí en público. Está guapa. Yo el otro día quedé a cuadros. En fin, a ver cuándo vienes por aquí a hablar. La multinacional Extem, empresa especializada en ciberseguridad y vigilancia e intermediaria utilizada para adquirir el software de España de espionaje israelí Pegasus. Intermediaria. Oye, un respeto, chavales. Intermediaria utilizada para adquirir el software de espionaje israelí Pegasus. Muchas gracias. Oye, yo estoy consiguiendo, yo no quiero decir nada, pero yo esto lo voy a acabar convirtiendo en costumbre. O sea, yo el otro día me lo dijo Teresa Gómez y dije, oye, voy a recalcarlo, ¿qué cojones? O sea, hay que decirnos guapos unos a otros, joder, sobre todo a mí. O sea, nada, a ver cuándo grabamos. Igual esta semana te llamo y te vienes a grabar, ¿vale? Que si te apetece. Entonces, vamos a seguir con
este suave reportaje nada antisemita, ¿vale? Teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus. Os ha quedado claro, ¿no? Mira, ya tenemos vas a ser la primera invitada, ya te lo digo. Muchas gracias, Anima. ¿Seréis vosotros el Pegasus, el amigo judío? El amigo judío. El Pegasus, el amigo judío. La infección del móvil del presidente, ¿sabes? David Hachuel es además presidente de la Fundación Hispano-Judía, pero su influencia escala hasta el mismísimo gobierno de Israel. Es amigo del primer ministro israelí y principal donante de la campaña de Netanyahu para llegar al poder. Pero su vínculo con Madrid viene de más lejos. Su familia estuvo detrás del macroproyecto Eurovegas, un enorme complejo de ocio que amadrinó Esperanza Aguirre en 2012. Si me pregunta por mi intuición, es positiva. Y que nunca llegó a cuajar. Me hubiera encantado que no se le hubiera dejado escapar y lo lamento muchísimo. Hoy el empresario tiene múltiples negocios en la capital, entre ellos la producción teatral. En concreto está detrás del musical Malinche, dirigido por el amigo de Ayuso, Nacho Cano. ¡Ole! 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 ¡Y ole! ¡Y ole! ¡Y ole! ¡Y ole! O sea, yo te prometo que es un poco como lo de los 6 grados de separación con Bacon. O sea, y además ha hecho Malinche, Nacho Cano. Joder. O sea, solo por, digo, información. Digo, o sea, muchos proyectos, intereses inmobiliarios, no sé qué más, tal. Tiene una empresa de informática, bueno, de servicios informáticos, y no sé qué, y tal, y bueno, y produjo Malinche. Vamos, Lex Luthor. Lex Luthor. O sea, vamos, estamos ante un genio del mal. No tengo ni idea de quién es este paisano, igual ya el genio del mal, no tengo ni puta idea. Pero vamos. O sea, Tony, o sea, a que no hay huevos a meter a Nacho Cano en el vídeo. Agárrame el cubata. Que no hay huevos. Que no hay huevos. Los protocolos de los sabios de Sion y el musical de Malinche. ¿Cómo os quedáis? Bueno, pues ese milagro tiene piernas y cabeza y corazón. Y me emociono. Son los tentáculos sionistas que hay detrás de Ayuso, máxima defensora de Israel. ¿Y por qué se demoniza la única democracia de todo Oriente Próximo? Mirad, yo no tengo ni idea, o sea, igual hay tentáculos sionistas detrás del gobierno de Madrid. Es que no lo sé. Ahora, yo sé que detrás de mí no hay tentáculos sionistas. A mí me parece razonable la postura occidental de apoyar al Estado de Israel, partiendo de la base de que no niego que debe haber excesos de todo tipo y condición, porque seguramente si yo estuviera allí en Israel, pues seguramente se me iría la mano, como ya normal si te pasa lo que te ha pasado a lo largo de tu historia, con tus abuelos, y luego lo que pasó en octubre. No hay unos tentáculos detrás de mí diciendo esto. Me parece razonable. Y cuando sale Aznar diciendo, ojo, cuidado, que nos jugamos la seguridad de Europa en Israel, creo que no sé si lo dice por intereses o no, pero creo que tiene parte de razón. Claro que nos estamos jugando. Vivimos en un mundo muy peligroso y muy jodido, que cada vez está incrementando su dureza. Y creo que hay actores políticos en España que piensan en otros mundos y en otras alianzas, que piensan que, no me acuerdo quién lo dijo ayer, y en respuesta a Aznar dijo, no, es que, por supuesto, es que Israel es la punta de lanza de un proyecto capitalista, de libre mercado y de hegemonía americana. Y nosotros queremos ver caer ese mundo. Y me parece razonable. O sea, yo no pienso que esa persona esté diciendo eso porque es que hay unos tentáculos rusos empujándole a decirlo. O sea, a veces las personas decimos cosas en las que creemos. A veces, no siempre. Y a veces también nuestros intereses y lo que defendemos coincide. Claro, a mí, hacer esta pieza, voy a intentar explicarlo de una manera más o menos reconocible. ¿Es normal que el gobierno de la Comunidad de Madrid y Ayuso tengan relaciones con empresarios israelíes, dado que
desde que tengo uso de razón y la veo en el espacio público, es pro-israelí? Sí, ¿no? Digo, como en Miami es normal que los empresarios anticastristas tengan buena relación con el gobernador de Florida, ¿no? Digo, es razonablemente normal. O que en el gobierno de la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, los venezolanos en el exilio, anti-Maduro y anti-Chávez, sean una fuerza sociológica. Es normal, ¿no? Digo, es normal. Bien, que se haga esta... Y yo soy anticastrista, antichavista y pro-israelí. Por lo tanto, vivo en la comunidad autónoma en la que me siento más alineado. O sea, digo, no me parece... O sea, no sé cómo explicarlo. En Barcelona hay otros alineamientos, ¿no? Digo, es normal. Bien. ¿Qué sucede con esta pieza? Que sacar justo esta pieza diciendo, no, es que Ayuso pro-israelí, el gobierno de la Comunidad de Madrid es pro-israelí. Y tú dices, es que es pro-israelí. Es que Ayuso, mírame que yo no creo que todos los políticos sean verdad todo el rato, pero yo tengo la sensación de que a Ayuso, pues le pasa, ¿no? O sea, tiene como, pues algunas cosas claras. Una de estas es esta. O sea, como de, oye, mira, yo en esto no quiero... Es una tradición, casi diría, de los gobiernos de derechas de la Comunidad de Madrid, desde Aguirre, tener una clara posición pro-israelí. O sea, digo, vale. Lo que es paradójico es que esta pieza no se hace sobre Pedro Sánchez. Sería lo lógico. Lo lógico sería, o por lo menos para mí sería lo lógico, el que hubiera una pieza sobre Pedro Sánchez explicando por qué de repente el 8 de septiembre sale en tromba a justificar algo que no forma parte de su visión moral del mundo. Yo no le conozco a Pedro Sánchez ningún tipo de fibra moral sobre esta cuestión, ni sobre ninguna. Pero yo como cuando de repente coge Pedro Sánchez y se me pone a mí a dar lecciones sobre atención a inmigrantes. Y tú dices, oye, tío, mira, yo no oye por nada, pero hay que tener un poco de pudor. Mínimo, ¿eh? O sea, yo tampoco pido unas cantidades de pudor estratosféricas, pero yo que lo de la generación Aquarius le ronca el mango. Y ahora vamos a tener una ceremonia del consenso maravillosa y estupenda, donde vamos a tener... se dice pronto. Y lo segundo, pero más importante, mostrar nuestro apoyo al Estado de Palestina y denunciar el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Estamos, ceremonias del consenso. San Sebastián International Festival. Todo esto y es ceremonia del consenso progubernamental. Porque la construcción de falsos consensos funciona así. Yo ya lo vi en Cataluña. Todo el mundo era independiente, todo el mundo era independiente, todo el mundo era independiente. Y no era cierto. Era la invasión continua y constante del espacio público por parte de los esfuerzos gubernamentales. Y eso es lo que vamos a ver constantemente. La invasión por parte del gobierno de los espacios, instigando una y otra vez la ceremonia del consenso. Los Goya van a ser un aquelarre. Los Goya van a ser un aquelarre. Preparaos. Los Goya van a ser un aquelarre. Lo segundo, pero más. Los invitados de Broncano. El resto del mundo está fuera. El resto del mundo está fuera de toda esta órbita. O sea, el resto del mundo están viviendo esto. 21 de septiembre, El Correo Vasco. Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores. Gemma es una tía que viene de la izquierda y que representa al mundo y a lo que el mundo está viviendo. Fuera de los partidos, o sea, está fuera. ¿Y qué es lo que está viendo una y otra vez? Oye, que estamos teniendo... todo esto también sirve para evitar los temas de inmigración, claro. Pero resulta que en El Correo Vasco hay una noticia el 21 de septiembre que dice, oye, es que hay padres marroquíes que dejan a los niños en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores. Le preguntan a Gemma que a qué se refiere. Y dice, me han preguntado que a qué me refiero. En las sociedades high trust, que son las sociedades de alta confianza, como las occidentales europeas, se confía en los extraños. En las más extremas, los repartidores dejan los paquetes en la puerta cuando no hay nadie. Hay tiendas sin supervisión, se devuelven las carteras perdidas. Y pone el ejemplo de lo de China, de que se deja la comida, las sociedades de alta confianza y baja confianza. Asumir que en general la gente se porta bien y no hace trampas es high trust. Asumir que la gente usará las leyes para lo que están hechas y no de manera interesada es high trust. Sociedades de alta confianza.
En este caso, el que amplió la protección a los menores no acompañados asumía que nadie iba a dejar a sus hijos en un país extranjero solo para poder optar a las ayudas. En las sociedades low trust, en las sociedades de baja confianza, la etnia gitana, por ejemplo, se asume que las leyes están para saltárselas. Se ve de manera positiva el hacer trampas para dar un beneficio a los tuyos. Si algo tiene un loophole, una posibilidad de hackeo, se usará. En una sociedad low trust, los taxis te darán 1000 vueltas para cobrarte más. Las sociedades low trust, de baja confianza, se basan más en la tribu, es decir, en los lazos de sangre, que en la sociedad en general. Se favorece a los tuyos por encima de los demás para beneficiar a tu grupo. Las sociedades donde está extendido el casamiento entre primos mantienen estos vínculos y actitudes. En España, una sociedad absolutamente high trust como Japón, no. No son contenedores absolutos. La picaresca del Lazarillo de Tormes es low trust, es baja confianza. La corrupción, el clientelismo, etcétera, son rasgos de low trust. Pero España no es un low trust extremo. Algunas encuestas hacen la pregunta clave para evaluar el nivel de confianza de la sociedad. En España, un 40% contestó en 2022 que se puede confiar en la mayoría de gente. No llega al 72% de Noruega, pero tampoco es el extremo de Marruecos del 17%. Nota, hay discusiones con la traducción de esta pregunta en contextos asiáticos, tal. La característica de confianza de los miembros de una sociedad es interesante a nivel político en el choque entre dos culturas, lo que he dicho en el primer tuit. Alguien de una cultura más high trust queda como un naive idiota delante de alguien con una cultura low trust. Es decir, la persona que viene de una cultura de baja confianza, cuando ve que se puede aprovechar de los sistemas de alta confianza, no piensa que esté haciendo algo malo. Lo que piensa es que tú eres tonto por no hacerlo. No sé si me explico. Ser una sociedad high trust es difícil. Es producto de generaciones de mantener el orden, instituciones que hacen cumplir la ley, castigos seguros, ausencia de premio a los que se saltan la ley. Como todo en el universo, es más fácil pasar de un estado ordenado a uno desordenado, la entropía. Pasar de una sociedad high trust a una low trust es mucho más fácil que pasar de una low trust a una high trust. Para que el mal triunfe solo hace falta que los buenos no hagan nada. Ejemplo de lo que decía de los low es ven a los high como idiotas. Ejemplo de lo que decía de cómo los low ven a los high como idiotas. ¿Por qué pasa esto? Porque vienen de una cultura de sálvese quien pueda, el que no es vivo se queda atrás y su supervivencia está ligada a saltarse las normas. Al final, es teoría de juegos de toda la vida. En un país high trust, el dilema del prisionero se resuelve cooperando. Confío en que tú no me traicionarás. En una low trust, todos asumen que el otro va a traicionar y la desconfianza es una profecía autocumplida. El choque en Estados Unidos con la inmigración india y cómo está afectando a la política de visados es un ejemplo muy bueno de low trust versus high trust, ¿vale? Es decir, claro, nosotros podemos pensar que esto no acaba teniendo un impacto porque al final es el chocolate del loro y demás, ¿no? Pero lo cierto es que sí impacta. ¿Por qué? Porque la gente está viendo que se le cobran más impuestos, las ayudas no van a ayudar a personas que realmente lo necesitan y que luego hay muchos sistemas, muchas personas que establecen sistemas de aprovechamiento basándose en que para ellos, o sea, ellos ni siquiera son personas malvadas. Lo que pasa es que viven en sociedades que funcionan así. Y por lo tanto, cuando llegan aquí, dicen, no, espera. Y esto, cuando pues dentro de España hay una etnia que vive culturalmente, que tiene el sentido, son nómadas, que ya lo sabéis, que ya lo hemos hablado una vez, que es la etnia gitana. Claro, cuando un gitano estudia en una universidad y se vuelve payo, para mucha gente del pueblo gitano deja de ser gitano. ¿Por qué? Porque el gitano también es una manera de vivir, ¿no? Cuando, no sé si sabéis, vamos, los gitanos son, no te perciben, no te perciben como, eres un zoquete al que pues, ya está y no pasa nada. Pero claro, eso con 2 millones de inmigrantes irregulares, pues afecta a la sostenibilidad del sistema de solidaridad. Entonces yo creo que, claro, seguimos absortos en el mundo y en las formas de Pedro Sánchez, pero hay un montón de debates sobre inmigración, sobre seguridad, sobre cuestiones que afectan a la vida de la gente. Danos un año más, Sánchez, danos un año más, porque sin ti no hay teatro, ni hay circo ni relato. Danos un año más, piedras de papel, agendas danos un año más, corresponsales bruselienses. Danos un año más.